Buenos días. Buenos días, bienvenidos al curso. Bueno, hoy día tenemos una clase introductoria de contrataciones con el Estado. A diferencia de lo que hemos ido dictando en sesiones anteriores y en otros diplomados, también sobre la misma materia, la particularidad en ese diplomado es que es 100% práctico, ¿ok? Entonces, para que sea 100% práctico, nosotros lo que tenemos que hacer pues, es desarrollar exclusivamente lo que son casos y de lo que se da en la práctica en sí, ¿no? En el quehacer cotidiano de las actividades profesionales de las personas pues, que estamos vinculadas al tema de contrataciones del Estado. Ahora, la vinculación en las contrataciones con el Estado se da de tres maneras esencialmente, ¿ya? Vamos a graficarlo un poquito para que se pueda entender cuando tenemos un problema, porque lo que queremos nosotros es, si tenemos digamos, si este es un diplomado 100% práctico, lo que vamos a tratar de resolver pues, son problemas. Y los problemas de contrataciones del Estado tienen tres enfoques en las entidades que se solucionan de una manera particular. Una parte que es un enfoque legal, un enfoque técnico y un enfoque de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, son tres aristas que se resuelven en un problema de contratación pública. Yo entiendo, porque también hay personas que están en el sector privado y en el sector público, ¿no? Esa es la forma en que el sector público maneja la solución de problemas. Aquí hay personas del sector privado, ¿podrían levantar la mano para tener una idea? Sector privado, 1, 2, 3, 4, 5. Sector público, los demás, imagino. Los que no saben, no opinan, están ahí en el intermedio. Ok, no se preocupe porque la idea es que sea tanto del ámbito público como del ámbito privado. Son dos partes en un contrato, ¿no? Por eso es la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que se regula en la ley de contrataciones? Bueno, tenemos un comprador o un contratante, ¿no? Contratante, que son pues las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas. Y por otro lado tenemos pues al contratista, ¿no? Son dos partes esenciales del contratista, ¿no? Que son todas las personas pues privadas, personas naturales, personas jurídicas que se encargan pues de realizar un servicio, de vender un bien, un producto o realizar pues una obra. Entonces vamos a enfocarnos un poco esos dos ámbitos. Primero, la solución de problemas que realiza o el enfoque que tienen las entidades públicas. Y lo segundo que vamos a ver también en el desarrollo de las siguientes sesiones también es por parte del contratista, ¿no? El contratista tiene dos momentos en los cuales su participación es muy importante y su desenvolvimiento también, ¿no? Ya vamos a ver que la estructura del proceso de contratación se divide en tres etapas, claramente marcadas por la ley de contrataciones, ¿no? Una primera etapa donde la entidad realiza toda la evaluación primigenia, es decir, los actos preparatorios para confeccionar un procedimiento de contratación, ¿no? Parte del área usuaria, hay todo un procedimiento interno por parte de la entidad para ver cuál es el bien que necesita, cuál es el servicio que requiere, ¿no? Y eso está en función de las políticas públicas que la entidad se establece para un año en concreto, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud requiere bajar el porcentaje de, digamos, de anemia, por decirlo, pasó muy bien. Entonces las contrataciones públicas que va a realizar durante ese año, para lograr su objetivo, es realizar contrataciones justamente o enfocadas en reducir la anemia, ¿no? Puede ser la compra de medicinas, equipamiento técnico, quizás realizar por ahí la construcción de un pabellón exclusivamente para eso, ¿de acuerdo? Las entidades podríamos clasificar que tienen dos tipos de compras. Un tipo de compras que es para cumplir sus objetivos, ¿de acuerdo? Que se fijan año a año. Y la otra es, digamos, compras que son rutinarias, ¿no? Compra de papel, compra de equipo de equipo de informática, ¿no es así? Entonces son compras que siempre hacen en el tiempo, ¿no? Computadoras es lo más usual, equipo de oficina también, ¿no? Eso es más, lo hacen todas las entidades, ¿de acuerdo?
Eso es por parte del contratista, perdón, por parte de la entidad en esta primera etapa. La segunda etapa es quizás la más importante porque se realiza un concurso, ¿no? Un procedimiento de selección en el cual intervienen todas las personas interesadas en participar en un procedimiento de selección a fin de que la entidad les otorgue la buena pro, ¿no? Y de esa manera se inicie la ejecución del contrato. Pero en este procedimiento de selección, obviamente, nos enfrentamos, digamos, si somos personas jurídicas o empresas privadas, nos vamos a enfrentar con otras empresas privadas. ¿No es así? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como empresa privada es saber leer qué es lo que quiere la entidad. Leer las bases, ¿no? Las bases administrativas. Entonces, cuando leemos las bases administrativas tenemos que tener criterios para leerlo. Porque lo usual es que cuando se empieza a leer una base, empiezan por la primera página, segunda página, tercera página y ya están en los brazos de Morfeo, ¿no? Entonces, adelante. Entonces hay que tener pues un criterio para poder leer las bases administrativas. Entonces lo que vamos a desarrollar en las clases es tips para tener una lectura activa de poder interpretar las bases. ¿Correcto? ¿Por qué? Cuando tú tienes una lectura activa, es decir, no partes de una lectura pasiva. Cuando tú tienes una lectura pasiva, la lectura de las bases, pues, como les dije, en la tercera página les va a dar sueño. Y no tiene sentido leer las primeras páginas de una base, porque son términos o condiciones generales. Entonces vamos a ver cuáles son las estructuras de las bases para poder leerlas adecuadamente. Con una lectura activa nos va a permitir no solamente leer las bases adecuadamente, sino también nos va a permitir sacar las consultas y observaciones al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo y en qué momento vamos a formular las consultas de manera adecuada? ¿Cuál es la diferencia entre consultas y observaciones? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿No? Vamos a ver que en la práctica no es lo mismo. Hay que saber formular bien las consultas, las observaciones. Ya el OCE tiene formatos para establecerlas. Y es más, ahora, con el cambio de la nueva ley de contrataciones, todo el procedimiento de selección, ¿no?, es de manera electrónica. Ya el OCE ha sacado un comunicado diciendo que ya se ha habilitado el SEACE para que todas las intervenciones que tienen los particulares sea de manera electrónica, ¿no? Si ustedes recordarán, en el pasado, los procesos de selección pues no eran electrónicos, ¿no? Uno tenía que inscribirse, por ejemplo, no solamente tenía que inscribirse de manera presencial en la entidad, entonces uno tenía que viajar a la provincia, por ejemplo, de una entidad que estaba haciendo un procedimiento de selección. Tenías que inscribirte y al mismo tiempo que tenías que comprar las bases de manera obligatoria, ¿no? Presentar tus consultas y observaciones también de manera presencial. Si tu oficina estaba en Lima y tenías que presentarte pues en Piura, en Huancabamba, ¿no?, al final en el norte tenías que ir viajar pues constantemente. Ahora todo eso se suprime porque se puede realizar de manera electrónica, ¿no? Ya el SEACE permite que no solamente la inscripción, no solamente la presentación de consultas y observaciones, sino también la presentación de las ofertas, ¿no? Es un paso muy importante, ¿no? La nueva ley de contrataciones ha tenido muchos cambios importantes. Entonces, recapitulando, en este proceso de selección hay que leer las bases bien, hay que saberlas interpretar y de acuerdo con eso también el postor que hace confecciona pues su oferta económica, su oferta técnica, presentando de manera adecuada los documentos que tiene que presentar, ¿no? Lastimosamente la ley de contrataciones ahora pues se ha vuelto un poco más especial, por decirlo así, un poco más técnica. Entonces uno tiene que, como empresa privada, digamos, prepararse para poder presentar de manera adecuada pues los documentos, de manera adecuada sus ofertas, ¿no? Por ejemplo, si vas a presentar tu oferta económica, tienes que presentarla pues incluyendo todos los impuestos, ¿no? Les comento esto porque a pesar de que puede resultar obvio para algunos, claro, pues tienes que presentar tu oferta con el IGB, con los impuestos correspondientes. Lo cierto es que hay empresas que todavía lo presentan sin IGB o sin calcular bien sus impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando firmas el contrato porque has ganado la buena pro, porque tu oferta económica es barata, justamente porque has omitido un impuesto, un tributo, un costo adicional, entonces te otorgan la buena pro y tú te das cuenta cuando vas a firmar el contrato que tu oferta ganadora, tu oferta económica, no te va a rendir. Es más, te va a ser complicado cumplir el contrato porque vas a estar en pérdida, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en la práctica. En la práctica muchas empresas se dan cuenta, al final cuando ya van a firmar el contrato, que su oferta económica realmente no representa el costo que ellos asumen al momento de ejecutar el contrato.
¿Cuál es la consecuencia? Que muchas empresas no firmaban el contrato. Decía, prefiero no trabajar para el Estado unos 1 o 2 años, ¿no?, que me sancionen, a cumplir con el contrato porque me va a hacer pérdida, ¿no? Y muchos contratos no se firmaban. Entonces, la ley de contrataciones, al observar esta incidencia constante de contratos que no se firmaban, y justamente pues hacer un procedimiento de selección resulta pues oneroso, ¿no? A la entidad le cuesta hacer un procedimiento de selección, 2, 3 meses, 4 meses para hacerse de un bien. Entonces, la ley de contrataciones se modifica en este ámbito y dice ahora se va a aplicar multas a aquellas empresas que no suscriban los contratos. Es más, el OCE ha puesto una multa hace poco a una empresa, una multa de 20 millones por no suscribir el contrato. Claro, uno puede decir 20 millones, ¿no? Claro, pero ese contrato también era de 344 millones. Entonces era un contrato pues también oneroso. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando se establecen los elementos o parámetros económicos para presentar tu oferta, tienes que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos también a ver en las sesiones siguientes. Ya cuando a ti te otorgan la buena pro, ya es otra la historia, ¿no? Ya te dejaste de competir con los demás, ahora suscribes el contrato con la entidad. Y ahí también a veces las empresas flaquean porque no saben cómo gestionar un contrato, ¿no? Piensan que ya suscribiste el contrato, ya ganaste, te sientas y a disfrutar, ¿no? Ahí recién empieza la historia en realidad. Entonces tú tienes que saber cómo gestionar tu contrato de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la entidad siempre va a estar evaluando tu comportamiento durante la ejecución del contrato, ¿no? ¿Por qué? Si tú llegaste tarde en el cumplimiento de tu contrato, te demoraste en entregar el bien 1 día, 2 días, entonces la entidad, ¿qué es lo que hace? Te aplica penalidades. ¿No es así? Entonces, ¿dónde están esas penalidades? Bueno, existen 2 tipos de penalidades. Uno por la demora, ¿de acuerdo? Si tú te demoras en entregar tu bien, cada día que pasa se te va a colocar una penalidad. Y no es necesario que la entidad te diga, oye, por si acaso te has demorado 1 día, te voy a aplicar penalidad, ¿ah? No. Si tú ya te demoraste de por sí, la entidad te lo aplica de manera automática. O sea, no va a ser necesario que te lo comunique, ¿de acuerdo? Por ahí, si tú tienes un contrato en el cual tienes que brindar el servicio de limpieza y tus trabajadores van mal uniformados, entonces la entidad te va a ir aplicando penalidades. Pero hay que tener, ahí la empresa privada tiene que tener, ojo, oye, ¿qué penalidades me puede poner la entidad? Porque no es que me puede poner por cualquier cosa, ¿no es así? Sino hay digamos, una lista de penalidades que están establecidas en el contrato. Entonces uno tiene que saber cuáles son las penalidades de las que debe cuidarse. Y también tiene que saber cuáles son las penalidades que puede lucharlas. ¿Por qué? Porque a veces las entidades te aplican penalidades, ¿no?, que son indebidamente aplicadas. Entonces esas tú las puedes cuestionar. ¿En qué momento las puedes cuestionar? Digamos, vamos a ver ahí que para el cuestionamiento de cualquier situación en un contrato existen plazos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener también cuidado con los plazos. Hay cuestiones en un contrato que yo puedo cuestionar en un plazo de 30 días. Si yo me paso de los 30 días, ya no lo puedo cuestionar, ¿no? En el caso de penalidades, yo lo puedo cuestionar hasta el último pago que me realice la entidad, es decir, en cualquier momento, ¿no? Pero también tengo que tener cuidado en qué momento tengo que, digamos, pedir o cuestionar las penalidades. Ahora, hay formas de cuestionar las penalidades, ¿no? Vía arbitral, conciliación, quizás con una carta previamente antes ¿de acuerdo? Entonces todos esos mecanismos, esas estrategias las vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver, por un lado, en el ámbito empresarial tenemos el proceso de contratación, el procedimiento de contratación en sí mismo, o el procedimiento de selección, mejor dicho. Vamos a ver cuáles son las estrategias y por el otro lado, en la ejecución contractual, cuáles son las consideraciones que una empresa privada debe tener en cuenta, ¿no? Eso por el ámbito empresarial. Y por el ámbito público, como les decía, el funcionario público se enfrenta en un problema de contratación en diferentes aristas también, ¿no? Tenemos un ámbito legal, técnico y gestión. No todos somos abogados, entiendo aquí, ¿no? A ver, ¿pueden levantar la mano quiénes son abogados? ¿Podrían levantar la mano? 1, 2, 3, 4. ¿Ingenieros? 1, 2. ¿Administradores? 1. ¿Contadores?
2, 3. ¿Arquitectos? Ninguno. ¿Sí? ¿Quién es arquitecto o no? Cero. Como ven, la ley de contrataciones abarca pues a un grupo distinto de profesionales, ¿no? Porque todos nos enfrentamos a la ley de contrataciones de diferentes aristas, ¿no? Entonces, la entidad también tiene un ámbito legal, obviamente es el abogado de la Oficina de Asesoría Legal quien se encarga pues de evaluar el problema que se puede acontecer, ¿no? Pero también hay un área técnica que está encargada de ingenieros, arquitectos, en algunos casos administradores, ¿no? Porque los administradores normalmente son los que manejan el área de la oficina o el órgano encargado de las contrataciones. Entonces tienen que saber de la ley de contrataciones. Pero ¿cómo interpretar la ley? Porque no es lo mismo que la ley sea interpretada por un administrador, un contador, que por un abogado, ¿no? Entonces hay formas de interpretar una ley, en general de interpretar una situación en concreto. Por ejemplo, si tenemos una persona, y disculpen si la persona la dibujo de esa manera, ¿no? Si tenemos una persona y tenemos otra por acá, y yo dibujo un número en el medio de ellas, ¿qué número ven esas personas? ¿Qué número ve esa persona de acá? 6. ¿Y la de acá? 9. ¿Los números son distintos? ¿Sí? Pero es un mismo hecho, ¿eh? Es una misma situación. Yo no he dibujado dos números, yo he dibujado solo un signo. Entonces, ¿cómo es a partir de un solo signo dos personas puedan interpretar dos cosas distintas, ¿no? Y lo curioso es que estas dos personas tienen la razón. No es que una tenga la razón sobre otra, ¿no es así? Va a depender mucho de la perspectiva en la que está una persona para interpretar una situación en concreto. Lo mismo sucede en la Ley de Contrataciones del Estado. Es una norma. Y como es una norma, trata de regular una situación, un hecho en concreto. Y a partir de ese hecho, nosotros vamos a tener una experiencia en la práctica y tenemos que interpretar cómo se aplica la norma. Y lo que vamos a ver durante todo el curso es que vamos a encontrar problemas en que la norma no nos dice nada al respecto, ¿no? Entonces el curso en realidad debería de llamarse ¿qué es lo que no te dice la Ley de Contrataciones del Estado? En el fondo, ¿no? Porque los problemas que nos vamos a enfrentar efectivamente no están bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, no vas a encontrar la solución en la ley. Y es más, cuando ustedes tengan un problema, van a ir a la ley, oye, pero esto no está en la ley. ¿Qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, si tú estás en una entidad pública y encuentras que hay una persona aparentemente impedida, pero no sabes si está impedida o no. Digamos, se está presentando, si uno ve los impedimentos de la Ley de Contrataciones, uno de los impedimentos es, por ejemplo, los congresistas no pueden contratar. ¿No es así? Es una prohibición absoluta. Los congresistas no pueden participar en ningún proceso de selección en todo el Perú, ¿no? Por un año y hasta un año después, perdón, por todo su periodo y hasta un año después de haber terminado su mandato, ¿no? Pero ¿qué pasa si se presenta el amante del congresista a un procedimiento de selección? Porque los familiares se encuentran impedidos, la esposa se encuentra impedido, y la amante, ¿podemos extender el impedimento al amante o no? Eso no te está en la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿podría participar o no podría participar? Si tú eres el órgano encargado de las contrataciones, tienes una responsabilidad. Si tú permites, digamos, hay una norma de Contraloría que te dice, si tú contratas con una persona que está impedida, ¿ok? Tú tienes responsabilidad funcional. Más allá de que el proceso sea válido o no sea válido, sea nulo o no sea nulo, que el contrato sea después nulo también, hay una responsabilidad funcional del funcionario público que permite que se suscriba un contrato con una persona impedida. Entonces, ¿yo permitiría que esa persona pueda participar en el procedimiento de selección o no? ¿Tenemos la duda o no? ¿O para ustedes está claro? ¿Permitirían que esa persona participe o no? Por criterio no. Por criterio no. Pero la ley, ¿qué te dice? Pero ¿cómo demuestra que es el amante? Hay muchas formas, Hay muchas formas. Mire, ha habido un caso real en Lima Norte, bueno, en la región norte, de un alcalde que el amante participaba. ¿Cómo se demostró que era el amante? Bueno, porque tenían un hijo.
Ah, tiene un hijo, pero el señor está casado con otra persona. Ahora, ¿esa persona se encuentra impedida o no? La forma de interpretar los impedimentos, por ejemplo, es de manera literal. Tú no puedes extender un impedimento. Entonces, la amante, en principio, sí estaría permitida de participar. ¿Ok? Estaría permitida de participar. Pero yo sé que ahí su corazoncito les dice algo como que, oye, pero no puedes permitir eso, ¿no? Sí, es cierto. Pero no será a través de los impedimentos, sino será a través de la norma penal, ¿no? Que te dice, oye, en esta situación hay un conflicto de intereses, ¿no? Evidente. Entonces, si esa persona ingresa, ¿no? Podría darse esta situación en la cual puede generar pues suspicacias, ¿no? De que sea un testaferro, etc. Pero ya no será por el tema de impedimentos, sino a través de otra norma, ¿de acuerdo? Entonces, la solución no estaba en la ley de contrataciones del Estado, porque la norma de contrataciones, en el caso de impedimentos al menos, se tiene que leer de manera literal, ¿no? No la puedes extender esos impedimentos a otras personas que no estén consideradas en la ley. Muy bien. De acuerdo. Vamos a ver un ejemplo rapidito de cuáles son esos tres tipos de decisiones que se pueden dar en un caso en concreto, ¿ya? Imaginemos la construcción de una carretera, ¿ya? Las carreteras son muy importantes dentro de la infraestructura del país, ¿no? Porque la construcción de una carretera permite que las poblaciones se vean pues beneficiadas, no solamente en que puedan llegar de manera más rápida a sus domicilios, sino también incrementa económicamente, por ejemplo, el valor de las viviendas que se encuentran, digamos, cerca de la vía, ¿no? Es muy importante una vía o una carretera. Si un contratista está ejecutando la carretera, ¿no? Y lleva 80% de ejecución y le falta un 20%, ¿ok? Un 20%, justo para conectar con la población A, y se descubre que cuando este contratista estaba en el procedimiento de selección había presentado documentación falsa, ¿no? Y de acuerdo con la norma, si te presentan documentación falsa, ¿no? En la ejecución del contrato, tienes que resolver dicho contrato. Muy bien, tienes que resolverlo. Pero te falta 20%. El área legal, ¿qué te va a decir? Bueno, acá ha incumplido la norma, se tendría que resolver el contrato. ¿No es así? Eso te diría el área legal. Aplicación pura de la ley. ¿De acuerdo? ¿El técnico qué te va a decir? Bueno, el técnico, su solución es otra, ¿no? Su percepción es distinta. ¿Él qué va a evaluar? No va a evaluar la opinión legal, no te va a evaluar lo que te dice la norma. Lo que te va a decir, oye, mira, costo-beneficio. Para mí es mejor que el contratista termine de ese 20% restante que hacer otro procedimiento de selección para que otro contratista lo termine. ¿Por qué? Esta zona, por ejemplo, se encuentra muy alejada, ¿no? Y que este contratista se vaya y venga otro y este otro arme su campamento, inicie sus operaciones, busque la cantera adecuada, etcétera, me va a generar más costo. Mientras que este 20% para el contratista le va a costar, por ejemplo, unos 4 millones, para el otro contratista me va a costar 30 millones. Entonces, el costo se incrementa pues enormemente, ¿no? Entonces, sería mejor, te va a decir el técnico, costo-beneficio, que él lo continúe. Él no se pone a analizar la documentación falsa, si realmente es falso o no el documento, no. Él te da la opción técnica viable. ¿De acuerdo? No se pone a ver el tema legal. Tenemos dos decisiones o dos opiniones en ese sentido. Y el de gestión, ¿cómo es el tema o la decisión de gestión? Bueno, aquí el titular de la entidad, ¿ok?, va a tener que tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y es que tampoco puede tomar una decisión, digamos, la que quiera, sino tiene que tomarse una decisión dentro del marco normativo también. Ahora, ¿qué es lo que te da el marco normativo? Bueno, la ley le da la posibilidad al titular de la entidad, en este tipo de situaciones, decidir. ¿Ok? Decidir. No le va a decir, tienes que resolver, no. Tú decides, en una decisión de gestión, qué es lo más conveniente.
¿De acuerdo? Ampárate en lo que dice tu opinión legal y tu opinión técnica. El de gestión va a decir, bueno, me falta 20%. Por un lado sé que legalmente la ley me permite a mí decidir. ¿Okay? Si bien es cierto, lo que correspondería sería resolver el contrato, no obstante son 20% lo que falta. Adicionalmente, se presenta un problema, normalmente cuando son problemas de carreteras, hay problemas también sociales, ¿no? Normalmente las comunidades, las ciudades requieren la construcción inmediata de las carreteras. Si yo le doy a un contratista, a un segundo contratista, la ejecución de esta parte, no va a ser pues en los 6 meses que ya teníamos planeado, va a ser de acá a 1 año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, el titular de la entidad, a fin de evitar un problema social, puede tomar una decisión de gestión y decidir que este contratista continúe termine la obra en su totalidad. Obviamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil, administrativa, que al contratista le puede venir o sobrevenir después. ¿De acuerdo? Pero el contratista podría terminar de ejecutar esa obra. Muy bien. Entonces, esos son criterios que en una entidad pública se toman cuando hay este tipo de situaciones. Muy bien. Y eso también lo vamos a ir viendo en las sesiones siguientes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Estamos haciendo un panorama así más o menos de lo que vamos a ver dentro de las sesiones que vamos a tener en estos 2 meses siguientes. ¿De acuerdo? Sí. El tema de gestión estaría asociado al nivel de competencias que tiene tanto el área usuaria como la unidad de abastecimientos. Claro, ellos también toman decisiones de gestión dentro de sus facultades, ¿no es así? Y todas tienen que estar enmarcadas dentro de la ley de contrataciones. Hay que tener ahí en cuenta que la ley de contrataciones te da un marco, ¿ok? Y te dice, tú puedes tomar decisiones aquí, dentro de este marco, ¿de acuerdo? Pero a veces este marco no es tan claro en algunas zonas, es un poco difuso esta línea que separa el marco normativo. Entonces, ahí hay decisiones que el órgano encargado de las contrataciones, el área de logística, pueden tomar decisiones en estas situaciones en concreto. Pero, si bien es cierto, es un poco difuso, en estas situaciones difusas, Contraloría le va a decir, oye, está bien, tú puedes tomar tu decisión, pero busca las opiniones del OCE para que no te apartes de esas opiniones. Porque si hay una opinión que es clara y tú has tomado una opinión distinta, entonces tú tienes responsabilidad. Muy bien, por ejemplo, en un fraccionamiento. Oye, yo creo que acá no hay fraccionamiento, pero ya hay una opinión del OCE que te dice, en estas situaciones, eso es un fraccionamiento. Entonces, si tú has tomado una decisión basada en las opiniones del OCE, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, el problema se origina cuando no hay ni opiniones, ni la ley de contrataciones dice nada al respecto. Ahí sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo más aconsejable es ahí que el área de administración, en esas dudas que tiene, consulte al área legal, ¿no? Para que se pueda sostener también. Porque si toman decisiones a veces así muy sueltas, puede haber también un tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado con esas situaciones. Sí. Pasa que la OCE, respecto a sus opiniones, es muy genérica. Es más, lo establece antes de emitir una opinión a una consulta. No dice sin ir al detalle o al punto que me están formulando la consulta, va a ser muy genérico. Y lamentablemente termina el tema en Contraloría. Por ejemplo, el caso que está puesto, ¿no? Esto del 20%. Esos, algunos dirían técnicamente hay un saldo de obra, ¿no es cierto? Y diría al siguiente postor. Pero lo que está pasando ahorita acá, que la mayoría de obras están por el estudio de la construcción, metidas varias empresas, varias constructoras que están en proceso penal. Entonces siempre llaman al segundo, el segundo es otra, que también está metido en el tema. Y está pasando por el ejemplo que está puesto claro. ¿Qué pasa? Cuando tiene que ir por gestión para definir, la gestión para decir, va a pararse básicamente en el tema legal. Si bien el tema técnico hay que terminarlo, pero lo que pasa es que sí va a haber el titular va a tener una responsabilidad. Ahorita con este tema, ¿no? O sea, ¿qué terminó? Y otra cosa que está sucediendo, el tema Costa Verde, por ejemplo. Hay un cierto tramo que no se ha terminado y ya está golpeado por el mar.
porque no es una construcción normal. O sea, ahora ¿qué va a pasar? No es que termine un salto de obra, sino que ¿y qué va a pasar con el 80% que ha estado expuesto? Entonces, esa obra ya no... Yo termino mi salto, mi 20%, pavimento, y este 80% se me va a quebrar. ¿Y por qué? Porque ya... O sea, está pasando este tema ahorita, bueno, usted ha puesto el ejemplo, y realmente por lo que dice la compañera, podemos tomar, sí, efectivamente, una decisión de gestión, pero eso me va a conllevar, es más, la Contraloría ni siquiera quiere participar. No participa, me sacan llamado para ese tema, no, pero participa en la OCE, participa el área usuario o la entidad, pero Contraloría no quiere participar. ¿Por qué? Porque inaugura uno, termina inaugurando este tema y la Contraloría le va a caer por la inversión que hay. O sea, porque a veces las opiniones de la OCE no van a... Correcto. Se lo dejan a la cabeza de la gestión, ¿no? Porque al final tú eres responsable, le dicen. Correcto. Sí, eso es cierto. Como les decía, a veces las opiniones del OCE no solucionan tu problema en concreto. Es más, muchas empresas privadas y entidades públicas cuando le consultan al OCE, le consultan pues su problema en concreto, ¿no? Le dicen, oye, mira, saben que ya el OCE pues no contesta pues de manera particular, ¿no? Entonces lo que hacen es cambiar su pregunta, ¿no? La empresa A, ¿no?, tiene este problema tal, ¿no? Y la empresa B, ¿no? Entonces tratan un poco de direccionar su pregunta pues a un caso específico. Y el OCE, claro, interpreta de manera general, no para el caso en concreto. Eso es absolutamente cierto. Pero uno tiene que tomar esa base de manera general, ¿no? De qué manera esa opinión te ayuda o no te ayuda. Hay opiniones del OCE que también son pues, un poco controversiales, ¿no? A veces son un poco contradictorias entre ellas. Pero hay que tratarse de no apartarse, digamos que sume y no que reste tu opinión. Ahora, hay muchos contratos que son álgidos en estos momentos, ¿no? El Club de la Construcción es un problema ya estructural, que ha escapado de la ley de contrataciones del Estado sin duda alguna, ¿no? Es más, han empezado a salir muchas normas, leyes, respecto de esos problemas de infraestructura que se han ido dando con el tema del sector o el Club de la Construcción, ¿no? Esos temas de los saldos de obra, evidentemente también. Como les digo, en este caso en concreto, la ley de contrataciones le da ese marco al funcionario o al titular de la entidad. ¿Qué es lo que pasa? Y eso también es un problema que se presenta muy recurrente en el funcionario público que tiene detrás pues, a la Contraloría detrás, ¿de acuerdo?, cuando va a tomar una decisión. En el caso de duda, ¿okay?, en el caso de duda, por ejemplo, si el titular de la entidad le da o no le da, anula o no anula, resuelve o no resuelve, como también el funcionario público en los casos en los que, por ejemplo, tiene duda en aplicar o no una penalidad, ¿qué es lo que hace? Simplemente se va a lo más seguro. Es decir, si yo tengo un contrato en el cual tengo dudas si aplicó o no aplicó la penalidad, el funcionario público aplica la penalidad. Si el funcionario público tiene la duda de resolver o no resolver el contrato, resuelve el contrato. ¿Ok? Ante la duda, no ante la certeza. ¿Por qué? Porque prefiere hacer eso a que la Contraloría después, o el OSI, o el órgano encargado, el órgano de control interno de la institución que representa pues, a la Contraloría, más tarde venga y le diga, oye, tú debiste haber aplicado la penalidad. Y como no has aplicado la penalidad, te la cobro a ti. Y aparte, tú tienes una responsabilidad funcional. Es decir, es posible que te pongan una sanción de 1 o 2 años, dependiendo de la gravedad, incluso puede ser hasta 4, ¿de acuerdo?, en contratar con el Estado. Es decir, tú ya no vas a poder laborar en una entidad pública. Y es más, hay algunas entidades privadas que toman en cuenta este registro de sanciones que ha habido a los administradores públicos y ya no los contratan tampoco. Entonces, una persona sancionada ya no puede ni trabajar en el sector público ni en el sector privado, en muchas entidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el funcionario público? Aplica penalidad, resuelve el contrato, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa? Bueno, si me he equivocado, ¿no?, que ya sea el árbitro quien decida, no yo, ¿no? Si el postor o el contratista se encuentra, pues, digamos, no está conforme con la penalidad que le ha aplicado, entonces que sea el árbitro quien decida que estaba mal aplicado, ¿no? Yo le voy a aplicar, porque mañana más tarde el OSI viene y a mí me aplica el pago de la penalidad y la responsabilidad administrativa, funcional, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esas cosas
No se preocupen, vamos a tener mucho tiempo para poderlas discutir. Ese tema de las carreteras también, no se preocupen. Es más, muchos de los ejemplos que quizás les dé sean sobre carreteras, puentes, porque he trabajado muy de cerca viendo esos temas también, ¿no? Los contratos de obra resultan ser muchas veces muy complejos, ¿no? Muy complejos en su estructura misma, ¿no? Pero vamos a ir un poco poniéndolo en términos pues, que resulten fáciles. Una consulta. Sí, a ver. Nos dicen, ¿se puede aplicar la penalidad con posterioridad al término del contrato? En un caso contrario, un servicio de alimentación que terminó y se venció la carta de fianza, se culminaron todos pagos y servicios. Claro, un poco de las penalidades, ¿no? Las penalidades pueden ser aplicadas hasta el momento de la liquidación, ¿no? Cuando ya el contratista, o mejor dicho, la entidad liquida, ¿no es así? Ahí te aplica también las penalidades. Entonces ahí tú también puedes cuestionarlas. Tienes un plazo ahí ya determinado para poder cuestionar estas penalidades. No, va a depender también mucho de la ley que se aplique en ese momento. Porque hay contratos que todavía están bajo el marco del decreto legislativo 1017. Entonces, los plazos para poder cuestionar las penalidades es distinto que de la ley 3225, ¿no? Entonces ahí hay que ver y manejarlo también. Quisiera con ustedes conversar un concepto muy importante, ya que yo quisiera que ustedes cuando vayan a sus casas, en esta oportunidad no he tenido diapositivas, pero normalmente cuando uno va a una clase, siempre se recuerda la última diapositiva, ¿no? Se va a la casa y lo único que tiene en mente es la última diapositiva de la clase. Y lastimosamente la última diapositiva siempre es la que dice gracias, ¿no? Entonces, yo no quisiera que eso lo recuerden, ¿ya? Quisiera hablar con ustedes un concepto que nos va a servir mucho para interpretar la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y que siempre los ingenieros, sobre todo, son los que preguntan. Dicen, los ingenieros quieren saber siempre, no más allá de cómo interpretar, que eso más lo dejan a veces para los abogados, para los administradores, dicen, yo quiero saber cuál es la lógica que tiene la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué la ley de contrataciones regula esto de esta manera? ¿Por qué? Y esa pregunta es válida porque si uno parte de los contratos en general, de los contratos que nosotros realizamos todos los días, ¿no? Cuando ustedes desde que amanecen, se van a comprar su desayuno, compran pan en la panadería, toman un taxi para venir acá, pagan a esa institución para recibir clases, están realizando contratos. La pregunta es, ¿por qué estos contratos que nosotros realizamos cuando vendemos una casa, ¿no? Un carro, ¿dónde está regulado eso? ¿Dónde están regulados esos contratos? ¿No? Esos contratos que nosotros realizamos están regulados en el Código Civil, ¿no es así? En el Código Civil. ¿Por qué existe entonces una ley de contrataciones del Estado? ¿No? ¿Por qué no está regulado también en el Código Civil? ¿Por qué tiene una ley, digamos, particular el Estado para contratar? Es más, en otros países, como Italia, por ejemplo, y Alemania también me parece, no tienen una ley de contrataciones. Para ellos sus contratos están regulados en el Código Civil. No necesitan una ley particular. ¿Por qué nosotros sí necesitamos una ley de contrataciones? Ok, hay una diferencia muy importante, ¿ya? El Código Civil, y vamos a ver acá la ley de contrataciones del Estado. El Código Civil, que son los contratos en general que nosotros realizamos, tiene una esencia muy marcada, ¿ya? Y esa regulación que está en el Código Civil parte de la igualdad. Va a decir, tenemos un interés privado de una persona, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, yo tengo un interés de vivir en esa casa, ¿no es así? Y vamos a tener otro interés privado, es decir, de otra persona que va a querer vender esa casa, quiere tener ese interés de tener dinero, ¿no es así? Entonces hay un intercambio ahí entre una casa, un bien, por dinero. Y el Código Civil lo que te va a decir es, esta relación de estos dos intereses privados es una relación de igualdad. ¿Ok? Es una relación de igualdad. Esta relación de igualdad, ¿qué significa? Oye, que la relación entre estas dos partes tiene que poder respetar justamente los mismos derechos y obligaciones entre estas dos partes. ¿Qué significa derechos y obligaciones? No quiere decir que el precio sea justo, ¿ah? Ojo, no quiere decir que el precio sea equitativo. Yo te puedo vender la casa al precio que yo quiera, ¿de acuerdo?
Pero tú tienes el derecho de que si yo incumplo el contrato, tú tienes el derecho de reclamarme a mí que te entregue la casa. O bien que te devuelva el dinero y te pague una indemnización. ¿De acuerdo? Ese es el derecho que tú tienes. Ese es el derecho que da el Código Civil a las partes, ¿no? Un derecho de igualdad entre ellas. Para que una no pueda resolver el contrato de manera unilateral, sin que sea resarcido por la otra parte. ¿De acuerdo? Le da remedios a uno en caso que el otro incumpla. Muy bien, ¿queda claro? El Código Civil entonces parte de una relación, aquí sí les pido por favor su atención, de una relación de igualdad. Es por eso cuando ustedes van a comprar su pan, ¿no? Reclaman el vuelto. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de reclamar su vuelto. Oye, el pan no les gustó, devuélveme la plata. No es que se queda con su pan. Disculpen el ejemplo, pero es para que sea, digamos, de manera sencilla, que ustedes me puedan entender que esta relación de igualdad está regulada, establecida en el Código Civil, ¿no? Ya si somos un poco más exquisitos, si quieren conversar por qué hay esa relación de igualdad, ya les podría contar pues la historia de que el Código Civil nace pues de una inspiración del Código francés. Y si ustedes recuerdan, el Código francés nace de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran las 3 frases clásicas en la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, y había una frase más, ¿no? Ahí les dejo para que lo busquen. Entonces, esa igualdad nace de ahí, ¿no? Ese derecho a ser iguales. Ok, nuevamente, no es que en el caso del precio, por ejemplo, no es que yo pida que el precio sea equitativo, no. Yo puedo vender al precio que yo quiera. Eso es dependiendo de la oferta y demanda en el mercado, ¿de acuerdo? A lo que yo voy es que tú tienes el derecho de poder exigir a que te entreguen el bien. Y si no te lo entregan, tú puedes ir al Poder Judicial y reclamar que te lo entreguen. Ese es el derecho que tú tienes. Muy bien. Esto es con el Código Civil, lo vamos a ponerlo acá. Código Civil son los contratos en general que nosotros realizamos día a día, ¿no? Tanto como personas naturales, personas jurídicas, las empresas privadas también. Por ahí existen algunas normas especiales para otro tipo de contratos, pero ya no nos vamos a meter en eso. ¿De acuerdo? Y tenemos los contratos con el Estado. ¿Ya? Y aquí los contratos con el Estado no parten de una relación de igualdad. Podríamos decir que esta relación es así. ¿De acuerdo? No es una relación de igualdad. Por un lado tenemos un interés público y por otro lado tenemos un interés privado. ¿Ya? ¿A quién va a beneficiar la ley de contrataciones? ¿Al interés privado o al interés público? ¿No? Por ahí algunos van a decir, no, interés privado, no. No, es en realidad el interés público. A mí como entidad, ¿qué me conviene? ¿Beneficiar a una sola persona o beneficiar a un conjunto de personas? A un conjunto, ¿no es así? Las entidades y el Estado nace justamente para beneficiar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, todas las contrataciones que yo voy a realizar es en favor de la sociedad. No es en favor mío. Si yo hago una carretera, ¿a quién va a beneficiar la carretera? ¿A la entidad? No, a la sociedad. Si yo hago la construcción de un hospital, de un colegio, ¿a quién va a beneficiar? ¿A la entidad? No, a la población. Claro, ahí ese interés público a veces vamos a encontrar contrataciones que se encuentran trastocadas y no vamos a poder definir bien si hay un interés público o no. Porque hay, si ustedes recuerdan y ven las noticias, justamente cuando salen las noticias es que nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo una institución, una entidad que por el Día de la Madre, ¿no? Hizo una contratación para festejar el día justamente a todas las trabajadoras, contrata el catering, ¿no? El almuerzo respectivo y en la noche el stripper. Entonces la pregunta es, oye, ¿ahí hay un interés público? No, evidentemente, ¿no? Entonces esa contratación pues tiene muchos problemas en su ejecución, en la cosa, digamos, en la forma de la compra, etc. Bien, si una entidad compra material de oficina, ¿beneficia a la sociedad con eso? ¿O ese material de oficina que utiliza la entidad solamente sirve para la entidad? ¿Es para el interés público? Exactamente, exactamente. Por más que sea ella quien sola la utilice, ¿no? Pero es para finalmente brindar un servicio a la sociedad. Entonces, a la ley de contrataciones lo que le va a interesar es procurar que ese interés público sea satisfecho. Y lo que va a hacer es
regular condiciones para que ese interés público justamente pueda ser canalizado y ejecutado en desmedro del interés público, del interés privado. Ahora, va a haber situaciones en las que uno va a ver, y vamos a verlo específicamente en algunos artículos, en que un mismo caso, por ejemplo, una misma compra, bajo el Código Civil, la solución sería una relación de igualdad, pero con el interés público no. Y la situación puede sonar a veces un poco, quizás, injusta, pero tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque muchas veces, cuando hay problemas, conflictos, los árbitros a veces tienen este enfoque. Piensan Código Civil, enfoque, o los abogados, enfoque Código Civil, una relación de igualdad, pero no piensan que en el derecho administrativo, en la contratación pública, la mentalidad es distinta, es otro el chip, ¿ya? Y les pongo un caso para concluir en la cual nos vamos a dar cuenta específicamente de esta diferencia. Si una entidad compra 100 camionetas, ¿ok? 100 camionetas, firma un contrato, ¿ya? Y el contratista obviamente tiene que entregar estas 100 camionetas. Muy bien, pero no tiene todas en stock. El 50%, digamos 50 camionetas, las tiene que importar. Las importa, está pagando desaduanaje, está pagando el almacenamiento, etc. Entonces está incurriendo en costos para poder entregar esas camionetas. Muy bien. Pero antes de que las entregue, la entidad le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero las 100 camionetas. Solamente quiero 75. El contratista pega el grito en el cielo. Se raja las vestiduras, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con estas otras 25 que me van a generar costos? ¿No es así? Lo siento, pero la ley de contrataciones en el artículo 34 me dice, así como yo te puedo aumentar un 25% más, también te puedo reducir un 25% menos. Claro, lógicamente pues la entidad no lo hace de loco, ¿no? Hay ciertos supuestos en los cuales tiene que realizarlo. La primera es porque no tenga dinero o presupuesto. La segunda es que desaparece la necesidad. Es posible que otra entidad le haya donado. Entonces yo tenía que cumplir mi objetivo con 100, hay otra entidad que me ha donado 25, tú me das las 75, cumplo. Entonces ya no quiero las 25, ¿no? Y la otra es que exista una norma legal expresa que me prohíba o me reduzca esta entrega de bienes. ¿De acuerdo? Solamente son estos tres supuestos. Entonces el contratista, ¿qué puede hacer? Nada. No puede hacer nada. No puede irse al Poder Judicial. No puede ir a la vía arbitral. La ley le da esa facultad a la entidad de poder reducir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si eso hubiera sucedido bajo la norma del Código Civil? Bueno, el contratista podía ir al Poder Judicial y decirle, oye, ordena juez a mi contratista, o mejor dicho, al comprador, que pague la diferencia, que me compre. ¿Ok? O si no, que me dé una indemnización por los costos que yo estoy asumiendo de almacenamiento, de desabanaje, etc. Costos que no lo puedo reclamar acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. No se parte de la ley de contrataciones de una relación de igualdad como cualquier otro contrato. Los contratos que se regulan acá tienen una particularidad especial. ¿De acuerdo? Es otro chip. Entonces no podemos equilibrar un contrato que nosotros celebramos o que una empresa celebra normalmente en su quehacer diario que con los contratos que regula la ley de contrataciones del Estado. A pesar de que sean contratos que sean incluso en la presentación iguales. Por ejemplo, la entrega de un bien, la compra de carpetas, el servicio de capacitación, por ejemplo, ¿no? A pesar de que sea el mismo bien, el mismo servicio, pero bajo estas dos leyes distintas, el enfoque es también obviamente diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de eso nos vamos a ver. ¿Sí? Buen día. Buen día. Pasa, pero ya estamos ya en... Vamos a ver. Sí. Tiene que ver mucho con el tema del desabastecimiento. Uh-huh. Por decir esto, el contratista te falla, incumple su contrato, pero yo al equipo ya lo tengo en el campo para hacer la supervisión y justo el contratista se retira. Piensa en una cosa, ya por las condiciones contractuales, yo no quiero continuar con ustedes porque
me ha subido el combustible, etcétera, o sea, ya no es rentable para mí. Entonces ya no quiero continuar con ustedes. Entonces, ante un caso inesperado, ¿no?, que se ha presentado de esta contingencia, uno reporta a la unidad de abastecimiento porque es el encargado de la resolución, ¿no?, interactuar directamente con el contratista. No hay un procedimiento o no hay una decisión oportuna de la unidad de abastecimiento. En ese caso, los comisionados, ¿no?, pagan de su propio viático otro servicio de camioneta. Resulta que producto de toda esta acción se genera un reconocimiento de deuda. La pregunta es, ¿existe un marco legal que diga si es factible de realizar un reconocimiento de deuda ante este caso inscrito, o quién es el que se debe pronunciar, el área usuaria o la unidad de abastecimiento? Ya, bueno, ahí, mira, va a depender mucho de la situación en concreto, los detalles, pero siempre hay, digamos, distintas soluciones que se puede dar a un caso en concreto, ¿no? Sobre todo si tú me dices un reconocimiento de deuda es porque no hay un contrato, sí, ¿no? Se va él y ya no quiere continuar. Claro, entonces, pero hay otras personas que han ido, digamos, ha suplido, digamos, la tarea del otro, ¿no? Fíjate, ahí hay muchas situaciones. Ahí en principio el área usuaria debería dar un informe, ¿no? Decir, oye, mira, ¿por qué se ha dado la situación? ¿Se ha solventado o no se ha solventado? ¿Por qué se ha dado, no? Y eventualmente parte ya una decisión de gestión de reconocerle la deuda. No hay ningún problema. En todo caso, la otra persona tiene el derecho de exigirlo, ¿ok? ¿Dónde lo exige? Ahí lo tiene que ver en la vía judicial, ¿no? No hay una vía arbitral. Porque ya la ley de contrataciones ha señalado, y este es un problema que también se ha dado frecuentemente, de contratos que se han ejecutado sin contrato, ¿no? Esos contratos, te dice, es un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad. Entonces la entidad, ya hay opiniones también de los que dice, bajo una decisión de gestión de responsabilidad del titular, es quien va a decidir si le reconoce o no le reconoce el pago. ¿No es así? Es que claro, ¿cuál es el problema también ahí, no? Oye, si yo le estoy reconociendo el pago, justamente, yo le estoy reconociendo el pago por un servicio que me ha dado, estoy reconociendo a sí mismo de que yo no he firmado el contrato. Y estoy, digamos, si bien es cierto, le estoy pagando a él, pero me estoy clavando el cuchillo por la espalda, pues, porque estoy asumiendo que tengo responsabilidad. Entonces, muchos a veces se van a una conciliación, ¿no? Se van a una conciliación, o en el peor de los casos se van a un arbitraje. ¿Por qué? Porque el titular va a decir, oye, mira, anda al arbitraje, tú lo vas a ganar, ¿no es así? Pero será el árbitro quien lo decida y yo no, ¿de acuerdo? Entonces de ahí un poco la responsabilidad, digamos, se limita o se reduce, ¿de acuerdo? Pero son soluciones varias que se pueden dar. A veces si el monto es chico, ¿no?, lo hacen pues por una contratación, a veces lo hacen por regularización, lo cual está mal, ¿no? Pero muchas entidades siempre sus contratos que no han sido firmados lo hacen a través de regularizaciones posteriores, pero ya él se ha dicho, esto está mal, ¿no? Tú no puedes hacer contrataciones vía regularización, ¿de acuerdo? Pero si son montos menores, muchos lo han hecho como contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? Pero bueno, son... El Sí. enriquecimiento sin causa no Sí. necesariamente tiene que ver, un contrato previo, porque es haber yo hecho, por ejemplo, que se me haya vencido el servicio de comunicaciones. Entonces yo sigo utilizándolo un mes más, entonces ahí sí hay un enriquecimiento sin causa porque yo estoy aprovechando ese servicio sin pagar. Correcto, correcto. Lo que pasa es que escucho que de repente no hay un contrato. Claro, sí, es que, sí, correcto, es que el enriquecimiento sin causa se puede dar cuando hay un contrato y tú sigues ejecutando, pero ya no bajo las... O sea, tú sigues ejecutando el contrato cuando ya se venció, ¿no es así? No hay un contrato, pero tú lo estás ejecutando bajo los mismos términos que el otro. Ahí hay un enriquecimiento sin causa. Pero también se dan situaciones en las que tú estás ejecutando un servicio sin un contrato, que también se puede dar y ese también es un enriquecimiento sin causa. O sea, ¿puede haber un contrato previo? Sí. ¿Puede no haberlo? También. O sea, puede darse en esas dos situaciones. El problema con el decreto legislativo 1017 que no regulaba nada sobre el enriquecimiento sin causa, el problema era, oye, ¿esto es arbitral o no es arbitral? ¿No? Porque en tu caso, por ejemplo, había una cláusula arbitral en un contrato primigenio.
pero yo estoy ejecutando después ese mismo contrato, pero ya sin el contrato mismo que me avale. Entonces, ¿me voy al Poder Judicial o me voy a un arbitraje para reclamar ese pago? Entonces, por ahí muchos, la doctrina, digamos, muchos árbitros sobre todo han escrito diciendo, eso sí es arbitrable, ¿no? Obviamente porque los árbitros tratan de jalar todo para el arbitraje, ¿no? Pero por ahí hubo una resolución judicial que dijo, no, estos casos de enriquecimiento sin causa se ven solamente en el Poder Judicial. Y a raíz de ese caso, la ley de contrataciones ha dicho, todo el tema de enriquecimiento sin causa se ve exclusivamente en el Poder Judicial, no se ve en la vía arbitral. Ya hubo un plenario, que ya habían dos lo que está señalado, ¿no? Ya, el plenario ya decidió que todo se va a ver en la vía arbitral. Claro, en el plenario, claro. Hubo ese plenario justamente a raíz de todos estos casos. Pero, como te digo, ahora la ley de contrataciones te lo señala exclusivamente. Entonces, y ahí, si bien es cierto, hay una decisión jurisdiccional, pero era sobre el vacío que existía sobre el decreto legislativo 1017 que no lo regulaba. Lo que pasa es que estaban algunos jueces, los juzgados comerciales, son los encargados. Exactamente, sí. Estaban declarando improcedente que vaya a vía arbitral y otros estaban admitiendo. El plenario ha resuelto que todo vaya a la vía arbitral, porque se supone que el tema indebido, el enriquecimiento indebido, el enriquecimiento sin causa, no viene de la nada, viene de un contrato y de un servicio estrictamente basado en la ley de contrataciones. Entonces dice, no me puedo poner en todos los supuestos, entre uno de ellos el enriquecimiento sin causa, para yo ver en el contrato poner que me voy a la vía arbitral. Han decidido en el plenario que todo se vaya a la vía arbitral, porque es el que, digamos, el origen, porque usted dice es cierto, la doctrina establece algunos, si bien es cierto, viene de un contrato, pero debería definirse en el Poder Judicial. Otros dicen no, si hay un contrato me dice que vaya a la vía arbitral, vaya a la vía arbitral. Hoy día han definido que se vaya todo a la vía arbitral, porque ahí ese tema, que algunos declaraban pronunciamientos... Claro, pero eso es, ojo, bajo el decreto legislativo 1017, porque ya la ley 3025 ya te dice, eso es vía judicial, o sea, ya lo sacó. Lo mismo ha sucedido con el tema de los adicionales, ¿no? Los adicionales también, en un primer momento, todo se veía en la vía arbitral, pero después se dieron cuenta que lo estaban perdiendo todo, los adicionales en la vía arbitral, y eso lo sacaron de la vía arbitral y lo han pasado al Poder Judicial, ¿no? La ley 3025 ya es clara con respecto al enriquecimiento sin causa, ¿no? Lo tienen que ver en la vía judicial. Pero en el decreto legislativo 1017 sí, lo que te comento, ¿no? Ahí existía la duda. ¿Por qué? Porque no había una regulación. Y se daban estas dos situaciones, ¿no? En la vía arbitral o en la vía judicial. Es más, salieron laudos arbitrales que sí lo amparaban, ¿no? Y salió también una resolución judicial que te estoy comentando. Y a raíz de eso sale el plenario. De acuerdo, chicos. Nuevamente les doy la bienvenida a este diplomado. Como les digo, es importante que tengan su ley de contrataciones a la mano, siempre traenla en todos los cursos, porque la vamos a leer, la vamos a rayar, la vamos a subrayar, la vamos a tarjar, ¿ya? Siempre traigan su botella de agua, ¿ya? O su café, si gustan, pero el que trae café, por favor, para todos, ¿ya? Siempre es bueno tener la mente bien oxigenada y bien hidratada, ¿de acuerdo? Y les vamos a ir dando también, proporcionando material en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que son pues las discusiones, todo lo que tenga que ver con la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana y alentar a Perú el día de mañana.